Muy buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a cerrar o concluir lo que es la teoría de situaciones didácticas. Ella nos va a acompañar, por supuesto, durante todo el semestre, de alguna manera, porque, como recordarán, tenemos una tarea que es la más importante dentro de este curso, que es hacer una clase simulada, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a tener que, en esa clase simulada, adherirse a alguna teoría de las que hemos trabajado. ¿Y qué significa eso? Que si alguno de ustedes trabaja y quiere utilizar la teoría de situaciones, bueno, va a tener que precisar y tener cuidado, ¿cierto?, de escoger tal vez esas actividades que van a poner en práctica, donde los estudiantes van a vivenciar estas fases adidácticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando digo cuidar esa actividad o cuidar el medio, que usted tiene que el medio cumplir ciertas características, ¿ya? No puede ser que una situación problemática, ¿cierto? Porque puede ser problemática, hay varias actividades que pueden surgir y generar esta idea de ejercicio problema en el estudiante, no necesariamente cumple con estos requisitos que indica Rousseau cuando habla del medio, ¿ya? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero sí es muy interesante el poder alguna vez llevar al aula esto, ¿ya? Bien, la teoría de situaciones, como bien dijeron sus compañeros en la exposición, ellos primero que nada hablaron sobre el triángulo didáctico, ¿ya? También podríamos establecer que este corazón, este motor que está acá declarado, ¿cierto? Es la interacción que surge entre el saber, que es el conocimiento, es aquello que el alumno, yo quiero que aprenda, ¿cierto? Está el alumno, por supuesto, en esta teoría el alumno es el protagonista, y obviamente el profesor, que es muy, muy importante su rol, porque sin él, evidentemente, esto no existiría, ¿ya? Entonces, a todo esto, de acuerdo a esta interacción, el conocimiento, eh, eh, Rousseau lo llama el medio, ¿ya? El medio. Hay otras teorías también que hablan del medio, y es porque están en sintonía, están pensando justamente en el triángulo didáctico, ¿ya? También lo podemos encontrar en la transposición didáctica de Chevalar. Yo creo que tal vez él instala inicialmente, y como ellos son todos contemporáneos, utilizan esta idea y están pensando en eso, ¿ya? Ahí coloqué un ejemplo de un medio, de una situación didáctica, que se llama la carrera al 20. La carrera al 20, creo que en todos los cursos la he mencionado, la hemos practicado. No sé si alguno de ustedes dice, no sé de qué está hablando la profesora. Lo podría decir porque me daría la ventana para poder explicarlo. ¿Todos conocen la carrera al 20? O mejor dicho, para que no hablen todos. ¿Alguien no conoce la carrera al 20? ¿Alguien no tiene idea de lo que estoy hablando cuando digo la carrera al 20? Yo no, profe, dice el Christopher Cabañas. Sí, sí me acuerdo, dice el Richie el semestre pasado. Ya, ok. Christopher, la carrera al 20 es una actividad súper simple que uno la puede llevar al aula así, pero casi instantáneamente, y funciona como medio didáctico, ¿de acuerdo? Está fogueado por todos lados, uno lo instala y hasta nosotros cuando lo practicamos en el curso, funciona, tiene esa interacción. Entonces, Christopher, vas a tener que abrir el micrófono y vas a tener que jugar conmigo, porque esto es muy, muy cortito, ¿de acuerdo? El juego, la consigna dice, ¿de acuerdo? Tú tienes que escoger un número del 1 al 20, ¿de acuerdo? Y yo tengo la posibilidad de aumentar ese número en una o en dos unidades. Y después tú, a partir del número que yo dije, tú tienes que decir otro número
que tenga una o dos unidades más que el mío, y así el primero que llegue al 20 gana. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener un lápiz y un papel. Un lápiz y un papel. Para poder jugar. Entonces, vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando los números que tú dices, yo digo, y así vamos a ir sacando la cuenta, por supuesto, cada uno quiere ganar. ¿Sí? Ya, Christopher, tu parte. Di un número. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. 20. Me perdí. Parto yo. 5, 'Estás muteado, Christopher, por si acaso. Ah, me fijé. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19. 20. ¿Aprendiste a ganar? Sí, más o menos. A ver, parte Ah, tú. Ah, ya no, di una regla, di una regla. Ah, Di. no, ¿Qué no, haces no. tú? No, di. No lo tengo del todo bien. Ya, pero no Del todo importa, claro. así salen sospechas, así todo el mundo empieza a decir reglas. Dígame una. Como que mientras más se va acercando el número, más cuidadoso tiene que ser el acercamiento al 20. O sea, todos los números Entonces, que tú dijiste inicialmente eran así como al aire, sin pensarlo. no, no, es que mientras, Cuidando que fuera 1 y 2 unidades mayor que el mío. claro, y cuando faltaran más o menos 3 unidades, Ya. escoger uno o dos para que su siguiente número tenga que ser un uno o un 2 necesariamente. Entonces, si yo te digo 15, ¿qué número tú vas a decir? Si usted dice 15, yo digo 17. ¿Por qué? Porque si usted dice, o sea, si yo digo 17, usted puede decir 18 o 19 y en ambas situaciones yo gano. Ya, perfecto. Súper bien, ese cálculo. Está súper bien. O sea, tú dices que en el fondo, si tú ya llegaste al 17, ganaste. Claro, Ya. Entonces, la idea ahora no es llegar al 20, la idea es llegar al 17. correcto. Ya, perfecto. Entonces, si yo parto de un número, yo te digo 13. ¿Qué tu número vas a decir? 15, ¿Por qué 15? porque usted puede decir 16 o 17 después de eso. Ya, pues, Y entonces, si usted dice 16, ah, no, no lo dice mal entonces. Ah, no sé. ya, de acuerdo. O sea, esto, mira, esto vivéncialo en un aula donde hay niños compitiendo en parejas en sus bancos, ¿de acuerdo? Después de practicar Ujú. varias veces, los alumnos van a empezar a llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, como la que tú dijiste. Ah, si yo llego al 17 primero, entonces voy a ganar siempre, porque después que yo diga 17, el otro está. No puede decir 20, tiene que decir. Es como que me generó un puente para que yo saltara al 20. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Claro. Entonces, después empiezan a competir los que van ganando de cada grupo. Y ahí después al final ya salen a la pizarra los 4 mejores, ¿cierto? Y todo el mundo está atento y todos quieren, no sé, de alguna manera compartir esa regla que te hace ganar, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando uno piensa en esa situación que se está generando en el aula, uno puede evidenciar las fases didácticas que están declaradas por Brousseau, ¿ya? Entonces, voy a seguir por ahí mostrando los diferentes PPT. La situación didáctica la situación didáctica, entonces, es una, si pensamos en toda la clase, cuando los alumnos están trabajando con el medio, que en este caso el medio no necesariamente tiene que ser algo concreto, un material para manipular, sino puede ser simplemente esta consigna de la carrera del 20, en donde ellos inmediatamente reconocen qué hay que hacer, en el fondo, cuál sería la fórmula, no la fórmula, sino cómo uno gana si es llegando al 20, y estos pasos que uno tiene que dar, que no se pueden saltar más de 2 unidades al momento de decir un número. Entonces, si tú vivencias eso, te das cuenta que detrás hay un contenido, que el profesor está claro de qué está pasando. Él sabe que hay un contenido que da sentido a que el alumno haga esta actividad y no es un juego al azar, ¿de acuerdo? No es un juego por jugar. Tiene un sentido, ¿ya? Además, la retroacción significa que la misma actividad, al jugar, le va dando información al estudiante. Y estas, de alguna manera, le van a permitir al estudiante ir sacando ciertas conclusiones, ciertas reglas, ¿ya? Entre ellos, el docente no le está diciendo, yo cuando jugué contigo, yo soy un jugador más, soy un compañero tuyo. No soy el profesor que te quiere explicar un contenido, te quiere decir cómo se hacen las cosas. Surge y nace entre los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros profundizamos en esta fase que se llama, o una gran fase que se llama situación didáctica, nosotros podemos encontrar fases, ¿de acuerdo? Y en estas, y que están relacionadas justamente con este accionar de los estudiantes. Entonces, tenemos por un lado, estamos mirando el foco, está el quehacer de los estudiantes, ellos inicialmente en la fase de acción, que claro, que empezamos a jugar, esa sería nuestra fase de acción, pero tiene que ver con una idea personal, ya intelectual, personal del estudiante, en donde al jugar con el compañero, podría ser tal vez otra actividad donde no necesite de un compañero para jugar, sino él empieza a manipular la actividad, ¿cierto? Y en la manipulación de esta actividad empiezan a surgir ideas, ¿ya? Ideas como la que tú acabas de mencionar, ¿ya? Como dijiste, cada vez que me acerco al 20 tengo que tener más cuidado de no pasarme, ¿cierto? De tratar de ir haciendo el cálculo más fino para ganar, o no, yo tengo que llegar al 17 porque así de alguna manera voy a poder, porque el 17 es clave, si estoy en el 17 gano, y todas esas cosas. Por ejemplo, yo que he escuchado, no tienen que partir con número impar, ¿de acuerdo? No, que tiene que ser un número, y de verdad empiezan a lograr mucho, mucho más fino, porque después que ya encuentran el 17, dicen, ah, bueno, entonces ya este ejercicio se llama la carrera del 17. Y si la carrera es el 17, entonces yo podría encontrar un número antes, que ya sé que al llegar a ese número voy a poder llegar al 17, ¿me entiendes? Entonces, todas estas reglas, ¿cierto? Ideas, de alguna manera yo las voy a querer formular, ¿ya? La fase donde yo digo, yo comparto con mi equipo, supongamos que somos equipo y vamos a jugar contra los otros, claro, entonces estas ideas empiezan a surgir, se exponen, entre ellos la corroboran o la aceptan, ¿cierto? Y ahí estaríamos ya en la fase de validación, ¿de acuerdo? En donde ya de alguna manera la regla se empieza a ser aceptada, que es la ganadora, está follada, todas la practicaron, llegaron a un consenso, ¿me entiendes? Y después de alguna manera todo el curso, de alguna manera en este accionar, todo el curso ya sabe qué hay que hacer. Y el aprendizaje se logró para todos, ¿de acuerdo? Después que todo esto funcionó, es como una comunidad haciendo matemática, el profesor institucionaliza el saber. Cuando el profesor se da cuenta que todos los estudiantes que estaban ahí presentes
en la interacción, inicialmente ellos mismos con el medio, después ellos con sus compañeros y el medio, y así finalmente todos, el profesor tiene el rol. Ahí recién el profesor actúa, ¿de acuerdo? Ahí el profesor institucionaliza, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta uno dice, bueno, ¿cuál es la matemática que está acá atrás? ¿De acuerdo? ¿Qué conceptos están presentes? ¿Sí? Hay una matemática, ahí hay una matemática, el profesor escogió esta actividad porque, y también la pregunta es, ¿está pensada para quiénes? ¿De acuerdo? ¿Para quién? ¿Para qué tipo de estudiante? ¿Para qué nivel? Esto realmente funcionaría como una situación didáctica como lo indica Rousseau. Yo creo que esta en particular funciona porque uno se sorprende y siempre logra llegar a, a la idea o a la regla. Pero ¿sabes para quién fue pensada esta actividad? Para alumnos de quinto básico. Para alumnos de quinto básico y el objeto es la división, el objeto matemático. Yo lo que le estoy, de alguna manera aquí está surgiendo la idea de dividir. Y cuando me faltó, eso los restos. Estoy como dividiendo por 3. ¿Alguien me puede corroborar eso? Los que jugamos esta actividad el semestre pasado, o los alumnos que hicieron didáctica de la ciencia antes que, o sea, no el semestre pasado, sino antes. ¿Qué otros números me hacen ganar este juego? Con el 20 gané, con el 17 también. ¿Con qué otro número ganó? Tenía un patrón. Claro. Según yo hay que ir restando 3. O sea, primero llegar a 14, si antes del 14 el 11, si no el 8, el 5 o el 3. O sea, Ya, o el 2. perfecto. Perfecto. O sea, el que descubrió la regla, el que después de intervenir dijo, ya, si yo parto, gano. Porque en el fondo esa persona va a posicionarse justo en esos números que acaba de decir el compañero. Y él se va a ir asegurando que el otro compañero, cuando trate de avanzar, nunca va a llegar a estas posiciones. Y estos saltos serían como de 3 unidades, ¿cierto? Claro, 11, 14, 17, 20. Voy saltando en esos números y el otro nunca da con esa posición, por lo tanto, nunca va a ganar. Pero a esa altura ya el alumno, ya todos habían como descubierto la regla. Entonces, ahí cada uno que parte va a ganar. Pero ya no es sentido, ya cuando los alumnos se saben el juego, esto no tiene ninguna dificultad y esto ya no sería una situación didáctica. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir en qué nivel yo debo estar, tal vez para aplicar una actividad y que realmente funcione con este sentido de que yo logro descubrir un saber, un conocimiento nuevo. Ahora, la actividad en sí misma igual es interesante porque hace que los alumnos tomen cierta actitud frente al quehacer matemático y eso es genial, genial porque hay participación, comprueban hipótesis, ¿me entiendes? Hay muchos elementos que son beneficiosos también, que están dentro de esta fase adidáctica, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí en esta diapositiva que estaba en blanco, yo estaba pensando en cuestionar, o tal vez que analizáramos más que nada esa em, secuencia que colocaron los compañeros, Marcelo y Nayeli, ¿cierto? Había una secuencia de números, ¿cierto? Y la idea es que los alumnos descubrieran como la regularidad de los números y que determinaran, no sé, el término enésimo o el valor de un número que estaba en cierta posición. ¿Encuentran ustedes que eso es una situación o podríamos considerarlo un medio? Voy a inventar, ¿eh? Si fuera, no me acuerdo bien los números, pero supongamos que voy de... Ya.
Esa es una secuencia. Creo haberla hecho bien. Bien. Es para ustedes. ¿Podríamos pensar que esto puede ser un medio didáctico? Lo quiero escuchar a ustedes, por favor. Sí, no, por favor díganme, porque supongo que este es el foco, de alguna manera, de lo que ustedes van a tener que hacer cuando analicen los videos. Ya, si me interesa eso básicamente. Entonces, ustedes cuando analicen el video, en algún momento dice, bueno, declare cuál es el medio didáctico, y usted va a tener que decir, bueno, o la actividad en sí misma, y usted decir, la actividad para mí no es un medio, por tal cosa, ¿de acuerdo? O sí, sí es por tal otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿este es un medio didáctico? ¿Sí o no? Según la teoría de situaciones didácticas, ¿ya? No sé si para mí sea un medio porque ahí me está entregando solamente una secuencia de ¿Ya? 11, 15, 19, 23 y sería. Entonces, Ya, sí, no me tal está vez, dando otra información aparte de esa. ya, dije Tipo, así como, tipo, tipo así, determinar el patrón o determinar el número de la posición tanto o la suma de, no sé, pero yo creo que tendría que tener un cierto objetivo para que sea un medio realmente que funcione. claro, entonces yo digo, esta actividad me va a permitir vivenciar las fases didácticas, por ejemplo, la de formulación, la de validación, o simplemente va a ser una fase de acción, a lo más voy a lograr eso, porque la fase de acción es cuando tú personalmente trabajas con la tarea, la actividad, el medio, y logras llegar a responder la pregunta en este caso, ¿cierto? Entonces, claro, uno debiera preguntarse, el alumno, a los alumnos que les voy a presentar esta actividad, ¿en qué nivel están? Porque eso también es importante. Si le estoy presentando esta actividad a alumnos de primero medio, eh, ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. ¿Sí? O sea, imagino un año normal donde en octavo vieron todo el contenido y en séptimo también. A los alumnos de primero ellos ya lo saben hacer, ellos saben la materia, saben regularidades, tal vez no progresión aritmética como lo mencionaron Marcelo y Nayeli, porque la progresión aritmética ya es como el nombre en el fondo, ¿de acuerdo? Ahí se formalizó, no me acuerdo en qué nivel se ve progresión aritmética y geométrica, pero ahí se formaliza y se encuentra una fórmula y se ve, cierto, que hay una multiplicación en este caso, no, hay una, sí, bueno, en el fondo hay eh, una constante que se va sumando, ¿de acuerdo? Y en el fondo cuando yo represento esa constante que se va sumando, es como una expresión eh, no sé, así como KX más N o MX más N o con otras letras, pero en el fondo el número que acompaña a la X ese factor que se va sumando permanentemente, ¿sí? Tal vez el alumno no sabe que se llama progresión aritmética y después el profesor, no, es que está en progresión aritmética. Pero no hay un saber nuevo, no hay algo distinto. Ellos ya lo trabajaron antes, ¿ya? Antes de que vieran ese contenido, ellos ya saben resolver este tipo de preguntas. Encontrar el término que está en cierta posición o determinar la expresión, la fórmula o la expresión algebraica que da cuenta y permite generar todos estos términos. Entonces, ¿qué digo yo? Para que esto sea un medio según la TSD, ¿sí? Tiene que ser desafiante, ¿de acuerdo? Tiene que ser una actividad que el alumno desconozca previamente cuál es la estrategia, cuál es el procedimiento
o cuáles serían los pasos a seguir, ¿sí? Porque la idea es que sea realmente un problema, que le mueva el piso al estudiante, que él parta con esta actividad y él diga, no sé qué herramienta matemática de las que conozco me van a permitir llegar a resolver o a responder lo que se me pregunta, ¿de acuerdo? El medio tiene que ser retroactivo, o sea, el medio yo hago algo mal y el mismo medio se encarga de decirme, estás errado, hay un error, piénsalo de nuevo, ¿de acuerdo? El mismo medio, no es el profesor. Entonces, por eso es muy importante que el medio funcione de esa forma, porque si no los alumnos estarían preguntándole a todo el rato, profesor, estoy bien, lo hice bien, mire aquí, corríjame. No, el profesor se va a lavar las manos, no, es mentira, se va a apoyar en el medio y le decía, pero hazlo, a ver, pregúntale de nuevo al medio y el medio te va a responder. Inténtalo. O bueno, ¿y qué piensan los compañeros? Bueno, que son las devoluciones que de alguna manera menciona Rousseau, que son las formas de que el profesor inste a que los alumnos sigan trabajando en este formato, ¿ya? O sea, el alumno es el protagonista, el alumno es el que genera su propio aprendizaje. Richie, Ricardo Figueroa, diga. Sí, que me generó una duda lo que dijo, que el medio tenía que responderle al alumno si es que estaba en lo correcto o no. Entonces sería, entre comillas, bueno darle solamente la respuesta y ellos lleguen a esa respuesta. No, Tipo, no sé, en la secuencia del 11, 15, 19, 23, el 20, póngase usted que sea el 50. Entonces, ponerle 11, 15, 19, 20 y el 20, 50. No sé. Sería como algo bueno. ¿Algo no, bueno o algo? no, no, definitivamente este no es un medio didáctico, ¿de acuerdo? Esta secuencia en sí misma no cumple con lo que se espera. El medio didáctico interactúa y tiene, por ejemplo, en la carrera del 20, la secuencia el poder llegar a la meta se vivencia en cada juego que tú hiciste, ¿de acuerdo? Entonces, en cada juego que te tocó partir, tú pensaste tu número, fuiste haciendo tu cálculo y no ganaste. Entonces, vuelves a repensarlo. Entonces, tiene como un grado de dinamismo, ¿ya? Por ejemplo, acá más abajo les quería mostrar otro medio didáctico que se llama el puzzle de Brousseau, ¿de acuerdo? No sé, creo que lo hicimos hace ya unos semestres atrás en didáctica de la ciencia, pero estoy segura que este no lo trabajamos, o sí tal vez lo dijimos verbalmente a los alumnos del semestre pasado, ¿ya? Pero no importa, aquí está, se los presento. Este es el puzzle de Brousseau, ¿ya? El puzzle de Brousseau eh, tiene esto que está aquí, voy a suprimirlo un ratito, ¿de acuerdo? Así parte el puzzle de Brousseau, ¿de acuerdo? Entonces les dan un puzzle así recortado a los estudiantes y les dicen que, y con todas las medidas, les dicen, por ejemplo, este lado vale 4, este vale 2, este vale 5, este pedacito de acá vale 7, aquí el alumno va a tener que calcular aproximadamente cuánto esto vale. Se dan todas las medidas porque es un cuadrado perfecto. Entonces ustedes podrían calcular la medida de todos los lados que están ahí, ¿ya? Y poder hacer este puzzle. Pero la tarea que se les da a los estudiantes es que hagan un puzzle, como que amplíen el puzzle, lo hagan más grande. De tal manera, no me acuerdo bien cuál es la medida exacta, pero supongamos que este lado que vale 4, queremos que valga 7. ¿Ya? Que este lado que valga 4, ahora en este ampliado, el correspondiente a él, valga 7. Pero son alumnos que no han visto antes la proporcionalidad. Están en esa fase, ¿de acuerdo? Son alumnos que están tal vez en sexto básico. Entonces, esa es la tarea. Entonces los alumnos empiezan a trabajar
y dice, bueno, si este lado quiero que valga 4, entonces cuál debería ser, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer sus cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, al hacer el puzzle, sabes que los alumnos tienden a sumar. En el fondo, claro, el que vale 4 se transformó en 7, ¿de acuerdo? Entonces ellos dijeron, entonces tengo que sumarle. A todas las medidas que tengo, yo les voy a sumar 3. Al 2 le voy a sumar 3, bueno, al 4 le voy a sumar 3 para que me dé 7, al 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen todo súper bien, con cuidado cada pieza, etcétera. Y cuando hacen eso, logran un puzzle que no calza. Eso pasó cuando le aumentaron 3 a cada lado de la figura. Entonces, claro, el triángulo sigue siendo triángulo, el cuadrilátero que parece trapecio sigue siéndolo, pero ahora cuando yo junto las piezas, el medio me responde que no lo hice bien. ¿Se dan cuenta? Eso es, el medio, que en este caso es el puzzle, me dice, no, te equivocaste, no había que sumar. No es el profesor el que le dice eso. Entonces los alumnos tienen que volver a pensar, y ya en esta fase ya de acción, que ya se dieron cuenta que no está bien, ya van a tener que empezar a conversar con los compañeros, y seguramente van a hacer la acción que todos esperamos, que es pensar en tal vez duplicar o no sé, algún factor que me permita ampliar y determinar la nueva longitud de los lados de cada pieza, ¿sí? Entonces, esto cuando tú trabajas con alumnos de sexto, quinto básico, y tú le pides que realicen un puzzle mayor, tal que el lado que vale 4 valga 7, van a tender a hacer esto, ¿de acuerdo? Porque son las operaciones más inmediatas que ellos tienen y que consideran que van a ser suficientes para poder llegar a... que cumple con, primero que nada, con la consigna, que tiene del 4 vale 7, perfecto, ¿sí? Pero algo pasó, ¿ya? Eso a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo digo, para que tengan el ojo, quiero que vean los videos que yo les propuse y por favor analicen los medios de acuerdo a lo que yo les mencionaba. El medio es capaz de responderle al estudiante que lo que está haciendo, lo que está pensando, ¿va bien encaminado? ¿O el alumno necesita del profesor? ¿De acuerdo? O necesita del profesor, o necesita de un conocimiento que él no tiene, porque si no, no va a poder hacer nada, porque el medio no le responde nada. ¿Sí? Eso es, ¿ya? Eso con respecto al medio, ¿ya? Estábamos acá en esta diapositiva, a grandes rasgos. Esto da cuenta de todo lo que pasa, de alguna forma, ¿de acuerdo? Está la fase didáctica, aquí es todo. La fase didáctica contempla la fase adidáctica, que sería la fase donde los alumnos trabajan, ¿ya? Y si a eso tú le sumas la intervención del profesor en la institucionalización, a todo eso, ahí ya completa la clase completa, sería una situación didáctica, ¿ya? Porque a veces, claro, solamente lo tenía que decir porque esa es la precisión, ¿ya? Con respecto, bueno, acá están declarados, dice que es la situación didáctica, supone que tiene que referirse tanto a los momentos en que los alumnos trabajan como al profesor. Ya dice conjunto de relaciones establecidas explícitamente o implícitamente entre el alumno y el conjunto de alumnos, ciertos medios, objetos, herramientas, conceptos, y un sistema educativo que está representado obviamente por el profesor, con objeto de que los alumnos se apropien de un saber constituido o por construir. La situación didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un concepto matemático determinado. Entonces, claro, ¿quién es el que está a cargo de implementar
generar y tal vez construir este medio para que todo esto se dé es el profesor, claramente, ¿ya? Y la intención del profesor, obviamente el profesor tiene ciertas claridades, él es vehemente y quiere hacerlo, ¿de acuerdo? No es un profesor que se deje llevar así como por lo que hacen el resto, ¿ya? Situación didáctica, ya lo habíamos dicho, se da cuando el alumno hace suya la situación didáctica, o sea, se apropia, se convence, él dice, yo voy a jugar, yo quiero hacer esto. Ahí parte la situación didáctica. El docente toma distancia, él solamente está ahí observando, no puede dejar al alumno solo en la sala, obviamente su intención es estar también, es escuchar todo lo que ahí pasa. Y el aprendizaje por adaptación al medio, significa que el estudiante a medida que le va preguntando al medio, él va de alguna manera tomando información, adapta los conceptos que tenía tal vez inicialmente respecto a las ideas y las va mejorando, las va puliendo y el alumno finalmente va aprendiendo de esto. Claro, aquí hay como una definición que dentro de la fase adidáctica observamos 3 fases: la situación acción, de acuerdo que el primer momento, ¿cierto? Ya el alumno se convenció que iba a jugar y ahora empieza a jugar y el trabajo es individual, ¿ya? Dice, consiste básicamente cuando el estudiante trabaja individualmente con el problema, aplica sus conocimientos previos y desarrolla un determinado saber, o sea, a partir de esta interacción con el medio. El estudiante individualmente interactúa con el medio didáctico para llegar a la resolución de problemas y a la adquisición de conocimiento, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Experimentando, manipulando el medio, preguntándole al medio, y obviamente a partir de eso él va sacando información y permite el descubrimiento de este nuevo saber, ¿ya? Y la apropiación de este. La situación de formulación, el alumno explicita el conocimiento adquirido a los otros, al compañero del banco, le explica, oye, yo estoy ganando porque estoy pensando en esto, el compañero le dirá lo mismo, interactuarán, ¿cierto? Y dice, la comunicación de información entre los alumnos, comparten experiencias en la construcción del conocimiento. De alguna manera, ¿cierto? Nuestra intención no es que haya el alumno que es el mejor de la sala, y él lo hace y el resto se relaja. No, o sea, aquí hay un compromiso de cada estudiante con su aprendizaje, por lo tanto, la actitud que ellos toman, evidentemente, es hacer un buen trabajo, interrogar al medio, compartir las ideas que están surgiendo con sus compañeros, para luego pasar a la fase de la fórmula de la validación. Y en esta fase, ¿Profe? sí, diga. O sea, la fase de acción puede pasar varias veces. Por ejemplo, si un estudiante está haciendo una actividad y de repente el mismo medio le dice que está equivocado, vuelve nuevamente a la fase de acción. Justamente, Y así sí, sucesivamente. sí, No es por que pasa supuesto. por una fase de acción, formulación, y también puede volver a una fase de acción. Sí, por supuesto, de todas maneras. O sea, cada vez que tú tengas que hacer como tus cálculos propios y volver a repensar lo que habías dicho y te diste cuenta que estaba errado, vuelves a la fase de acción. Justamente. Ah, ya. Entonces la formulación, por ejemplo, si es que él formuló algo, pero se dio cuenta que al comentarlos con los compañeros había algo extraño, puede volver nuevamente a la fase de acción. Sí, sí, justamente. Sí, sí, la verdad es que esto uno lo dice en el orden que habitualmente se da, porque siempre tienes que partir con una fase de acción. No puedes empezar a formular si no interveniste, si no, no generaste ideas propias, ¿ya? Entonces, la fase de acción se inicia, pero luego hay un mecanismo de donde hay una, claro, una comunicación, que la formulación, después puede ser que te vuelvas tú en ese mismo instante a decir, sí, lo estoy haciendo bien, no sé, todo eso de alguna manera no es lineal, ¿ya? Es como una máquina donde hay varias flechas que se van devolviendo y tú vuelves a intervenir, etc. ¿Ya?
Bien, en la fase de validación, aquí ya se supone que de alguna manera yo, en la fase de formulación, yo volví a replantearme, volví a analizar, saqué nuevas conclusiones, las volví a formular, y ya cuando de alguna manera esto está como cuajando, ya, está como, ya llamamos todos como hacia la misma idea, estoy pensando en la comunidad, o sea, todos los alumnos que están en la sala, ¿ya? Entonces, en esta fase, claro, la comunidad de alguna manera, lo dice la palabra, valida, ¿sí? Valida el resultado o acepta el logro de lo que se ha hecho. Entonces dice así: se pone en juicio el producto obtenido. Se trata de convencer a los interlocutores de la validez de las afirmaciones producidas en la situación de formulación. Dice, no basta lo empírico, se debe explicitar pruebas para que demuestren la validez. Entonces, claro, si yo tengo que entrar a justificar, digo, no, es así la regla, entonces ya, pues veamos si es así, a ver, probémosla, y entre todos, de alguna manera, ¿cierto? Finalmente se logra el aprendizaje de la comunidad, ¿ya? Entonces, el profesor ha estado observando, ¿sí? Decíamos que el profesor está en la sala, pero él no interviene sobre el quehacer de sus estudiantes, ¿ya? Él no le dice qué hacer. Entonces, cuando el profesor estuvo observando lo que pasaba, escuchaba a sus estudiantes, las palabras que utilizaban, ¿cierto? Las ideas que surgían, las ideas que eran validadas, todo eso, finalmente llega, es como el cierre, ¿de acuerdo? El profesor, frente a sus alumnos, acepta, ¿cierto? Supone que es él el que sabe, por lo tanto, él de alguna manera, por ejemplo, supongamos que se acaba la clase y no hay institucionalización. Los alumnos igual quedarían como con esa sensación que necesitan que alguien les diga, sí, lo lograron, ¿de acuerdo? Entonces, ahí dice, como estatus, como que oficializar que descubrieron ese conocimiento que se esperaba. Supone que el profesor va a escribir en la pizarra, él va a declarar básicamente lo que lograron sus estudiantes, pero él no lo va, es las palabras que va a utilizar para expresar eso, tienen que tener sentido para los estudiantes, tiene que usar palabras, ideas que ellos de alguna manera generaron. Entonces, por eso el profesor tiene que estar como atento a lo que se está gestando en la clase, porque no puede ser que los alumnos estén muy bien y el profesor distraído, y después dicen, ya, ok, entonces lograron esto. Y los alumnos miran en la pizarra lo que escribió el profesor y no le ven la relación entre lo que ellos hicieron y esas palabras tan alejadas, podríamos decirlo, ¿cierto? Tal vez mucho símbolo, tal vez muy, muy ajeno a ellos. Entonces, en la institucionalización, el profesor da cuenta del logro de la actividad, del aprendizaje que ellos generaron era por esto, y ahí empieza a dar cuenta, ¿cierto?, de las palabras que los alumnos utilizaban durante la actividad, y los alumnos se sienten fabulosamente felices. Eso, ya. Dice, contrastar las producciones de los alumnos con el saber cultural, el sabersario. O sea, tiene que haber una relación en cuanto a lo que el profesor sabía, lo que permitía lograr esta actividad, pero con las palabras, ¿cierto?, y las producciones de sus estudiantes. Ok, después teníamos el puzzle de Brousseau, que era un ejemplo. Hay otros ejemplos que uno puede buscar, pero no todas las actividades te permiten interrogarlas y que te informen. Y esas obviamente uno las descarta, no, ¿ya? Dice, para generalizar esto, dice, bueno, la teoría claramente es constructivista, ¿cierto? Estamos colocando al estudiante en el centro, dice, el estudiante situado dentro de la sociedad,
pero el estudiante está haciendo está generando matemática, él está de alguna manera, de manera activa, no pasiva, y evidentemente es lo que señala Brousseau, Chevalar, y todos los didactas, es que la única forma de que se generen aprendizajes profundos, reales, es que el alumno esté en actividades como esta, ¿ya? De tipo constructivista. Pero se generan obstáculos, ¿de acuerdo? Siempre van a haber obstáculos, ¿ya? Obstáculos que pueden ser del mismo objeto matemático, pueden venir de los conocimientos previos que tienen los estudiantes y que chocan con este nuevo saber, ¿de acuerdo? Para que los alumnos tomen este rol o adquieran, no, mejor dicho, no es que por un contrato. El contrato didáctico surge, ¿ya? Y es un concepto que está declarado en la teoría de situaciones puntualmente, que es justamente, está asociado al rol que cada uno de los personajes que están en la sala debe tomar. Estoy pensando en los alumnos por un lado y el profesor, ¿de acuerdo? El estudiante tiene que tener un compromiso con la actividad, con su propio aprendizaje, por lo tanto, él va a hacer todo su esfuerzo y va a poner todos sus conocimientos previos a disposición para poder sacar adelante la tarea, ¿ya? El profesor, por otro lado, ¿cierto? Los alumnos saben ya que cuando estén en estas actividades, el profesor va a tener una actitud diferente a las que tiene en otros tipos de clases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tal vez en una clase donde él tiene que trabajar un tema y tal vez él va a tener que exponer ideas, ¿cierto? En estas actividades, el profesor, ellos saben que va a tener una actitud distinta, ¿de acuerdo? En donde ellos saben que cuando le pregunten al profesor directamente, por ejemplo, ¿lo hice bien o lo hice mal o cómo se hace y todo eso? El profesor no va a poder responder. Y el profesor va a utilizar las devoluciones, ¿ya? Y las devoluciones, como les mencionaba hace un rato, es la forma en que el profesor va a le va a devolver al estudiante ¿cómo podría decir? Le va a recordar, ¿cierto?, que él es el que tiene que llevar a cabo la actividad. Entonces, él le va a devolver la pregunta de cierta manera para que el alumno siga pensando en esa misma pregunta, ¿ya? En la pregunta que acaba de hacer. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Y piénsalo, y bueno, analiza el medio, ¿qué te está diciendo el medio? ¿De acuerdo? Entonces, él no le va a dar información, ¿ya? Y claramente eso, en el contrato didáctico se establece, ya el contrato didáctico no es un papel que yo firmo, ¿cierto? Está más bien, es como un compromiso, ya que se toma, es un acuerdo de los estudiantes frente a... Entonces, si yo voy a plantear una actividad, una situación didáctica a alumnos que no tienen la actitud, que no conocen las reglas, por supuesto, que no saben del contrato didáctico, seguramente esto no va a funcionar muy bien porque seguramente yo antes voy a tener que trabajar con mis estudiantes el tema, le voy a hablar de lo que necesito de ellos para que se lleve a cabo y puedan llegar a un buen resultado los estudiantes de la sala, etcétera, antes de llegar así y decir que ya hagan esta actividad. Los alumnos no habitualmente esperan mucho del profesor, ¿de acuerdo? Como que los guíe, que los aliente, que vamos, como que el profesor tuviera que hacer eso. Entonces, en esta actividad en particular, se espera que los alumnos claramente sepan desde un inicio que a ellos les toca jugar, ¿ya? Hay una serie de tipos de obstáculos, ¿de acuerdo? No necesariamente que surjan debido a la teoría de situaciones, sino que están presentes y se han documentado y están en investigaciones. Dicen que el obstáculo, dice Brousseau, que es un
conocimiento perfectamente legítimo e inevitable, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente, y esto típico uno lo puede observar cuando trabajamos potencias, por ejemplo, en el colegio, y trabajamos la definición pensando en el exponente natural, ¿ya? Entonces, claro, el profesor a ese nivel le explica a los estudiantes que las potencias, ¿cierto? Para calcular una potencia, uno tiene que multiplicar tantas veces la base, que sería el factor, ¿cierto? Y la cantidad de veces que la tiene que multiplicar está dado por lo que indique el exponente. Perfecto, funcionó. Y el alumno adquirió ese conocimiento. Pero cuando ya le cambien el exponente al estudiante más adelante en otro nivel, el saber que él había adquirido antes le va a jugar en contra, porque él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a multiplicar la base menos 3 veces? No puedo, ¿me entienden? No puedo, porque ya la definición que le habían dado originalmente ya no le funciona. Y eso es un obstáculo, ¿ya? Imagínate cuando le digan que tiene que multiplicar esa base un medio vez, no sé, es como la definición ya no funcionó para el nivel siguiente, ¿ya? Entonces a eso lo podemos considerar como un obstáculo. Entonces el obstáculo en un cierto nivel era un saber del cual me apropié, pero después ese obstáculo en la siguiente fase, o sea, ese saber me empezó a jugar en contra. Dice, un obstáculo es un conocimiento, un obstáculo situado en un determinado ámbito, o sea, en este caso en un cierto nivel, dependiendo, ¿cierto?, de los conocimientos que tenía antes. Es un conocimiento nuevo, va a encontrar en contra del conocimiento anterior. El nuevo conocimiento no es solo una construcción personal, ¿sí? Porque evidentemente en esta construcción del conocimiento que se espera, ¿cierto? Pensando en la teoría de situaciones, pensando en el puzzle de Brousseau, requiere de conocimientos matemáticos previos, que son tus herramientas para generar el nuevo saber, ¿ya? Bien, y el medio evidentemente como elemento de las situaciones, el medio, insisto, el medio no es cualquier actividad, ¿sí? Y es el centro, y es el motor, y el que de alguna manera me va a permitir realizar estas situaciones didácticas. En el contrato didáctico, dice relación con el docente, contrato didáctico, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos ya lo habíamos, creo que ya lo dije, ¿cierto? En este contrato didáctico hay un conjunto de reglas, por lo general planteadas de forma implícita, ¿ya? El docente no puede decir explícitamente qué hacer al estudiante. Como no lo puede decir, porque soplarle, decirle qué tiene que hacer, entonces a eso como no lo hace, él tiene otra estrategia que es usar las devoluciones. Dice el estudiante ignora y debe aceptarlo así donde se le quiere llevar. O sea, cuando el estudiante está frente a una situación didáctica, lo decía, por ejemplo, con la secuencia de la progresión aritmética o regularidad, ¿cierto?, de los números, cuando tú le planteas eso, yo me pregunto, el alumno, la idea es que cuando yo me enfrente a un medio, yo no sepa inicialmente qué es lo que tengo que hacer. O sea, la consigna es desafiante, por eso es desafiante, y yo voy a construir un nuevo saber a partir del tratar de llegar a la respuesta que se me está pidiendo. En este caso, llegue a la meta, llegue al número 20, genera un puzzle más grande, etc. ¿Ya? Dice, aprender no consiste en ejecutar órdenes ni en copiar soluciones a problemas. O sea, no hay un procedimiento previo que yo conozca para llegar a la solución. Entonces dice, el contrato didáctico es necesariamente incierto. Si el profesor estudia seguro que todos los alumnos resolverán,
No, si el profesor estuviera seguro que todos los alumnos resolverán directamente, sin errores, la situación que yo le planteo, entonces esta actividad se vaciaría de contenido didáctico, o sea, no tendría un sentido hacerla y sería prudente no realizarla. ¿Ya? Eso. La devolución es el acto por el cual el docente hace que el alumno acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje o de un problema. El único responsable de resolver el problema es el estudiante y va a tener obviamente libertad de acción en el sentido de que va a poder escoger y creer, ¿cierto?, que ciertos conocimientos le pueden servir para y va a hacer lo mejor posible para llegar. Si no, obviamente el medio le va a decir que lo repiense, que tome otra acción, después va a poder formular su idea con sus compañeros y vamos a vivenciar las fases didácticas. ¿Ya? Dice, se debe querer obtener la respuesta correcta por parte del docente. Dice, seguridad de respuesta o al menos determinar que no se puede estar seguro. Encontrar y explicitar los métodos para llegar a la respuesta correcta, eso es la institucionalización. ¿Qué pasa entonces? Bueno, decíamos, ¿cierto?, que la institucionalización le corresponde al docente, ¿cierto?, en la fase cúlmine, ¿de acuerdo? Podríamos decir que en la formalización de lo aprendido. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Dice aprendizaje a través de la adaptación del saber desde una perspectiva piagetana. Claramente. Y dice es un proceso metacognitivo. También. Porque claramente estoy en un sistema o en una un sistema constructivista, por lo tanto, evidentemente me estoy preguntando y estoy construyendo un nuevo saber a partir de los conocimientos previos. ¿Ya? Dice, hay un trabajo en conjunto, la formalización de lo aprendido, guía por parte del profesor, eso significa que yo solamente puedo realizar devoluciones, no puedo guiar, o sea, la guía va a ser devolverle la responsabilidad al estudiante para que él siga trabajando. ¿Qué significa descontextualización? Bueno, acá se supone que esta actividad, por ejemplo, la carrera del 20, no puso un contexto en particular, ¿de acuerdo? Pareciera que ¿cómo lo puedo decir? Las actividades son como más bien genéricas, ¿ya? Yo voy a poder de alguna manera este saber generalizarlo, ¿de acuerdo? Es un saber matemático, lo puedo generalizar. Entonces, no es de una época, no es particularmente de una zona, de una región, ¿sí? Es genérico, por lo tanto, las actividades cuando se piensan y uno las analiza, en general, los medios que han sido expuestos tienen eso, tienen que son descontextualizados. ¿Ya? Con respecto al rol del estudiante, bueno, obviamente ya lo dijimos, es el protagonista, es el actor principal en el aula. Él trabaja, ¿cierto?, como un investigador, como un científico, porque va haciendo pruebas, le pregunta al medio, es como que estuviera haciendo ciencia, ¿ya? Y es capaz de formular ideas, de verificarlas,
de reprobarlas, de volver a intentarlo, etc. ¿Ya? Dentro de lo que es el contrato didáctico y la situación didáctica, necesariamente porque el profesor no debe entregar información al estudiante, porque es parte del contrato, se generan ciertas fases, perdón, efectos o fenómenos didácticos, ¿de acuerdo? Y quien los provoca es el profesor, ¿sí? Y como lo mencionaba Marcelo, la clase anterior, aquí lo tengo anotado, encontramos diferentes efectos o fenómenos, pueden usar las dos palabras, ¿de acuerdo? El efecto Topaz-Jordan, deslizamiento metacognitivo, el envejecimiento de la situación didáctica y abuso de la analogía, ¿ya? Pero justamente cuando Brousseau empezó a trabajar con situaciones didácticas, ponerlas en juego, surgieron estos fenómenos y él pudo evidenciarlo y los nombró de esa forma, ¿ya? Topace, por ejemplo, así como anecdóticamente, era una película, no sé si francesa o italiana, francesa parece que era, y había un profesor, el profesor. Y el profesor evidentemente enseñaba a sus niños lenguaje y él quería hacer notar el plural, y estaban hablando en plural, el niñito se equivocaba, lo decía en singular y no le agregaba la S. Creo que en ese idioma, no sé cómo se diría oveja, pero él quería decir ovejas y el niño decía oveja, y el profesor quería corregirle, entonces el profesor le decía ovejas, y como que alargaba la S y el niñito lo miraba, y finalmente el niñito no entendía qué era lo que le faltaba, pero repetía lo que decía el profesor, entonces el profesor se sentía contento porque el niñito lo había dicho bien, pero no entendía la sutileza de lo que quería decir el profesor, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esa película en particular, Brousseau llamó a este efecto Topace, porque el profesor tenía ese apellido. ¿Ya? Entonces, es eso, como soplarle, ya decirle al niño en qué se está equivocando, o como que complete la oración. Entonces yo digo, es típico, pero es porque el alumno se aprende muchas cosas de memoria, entonces tal vez no entienden qué significa, pero yo les digo, el orden de los factores no altera el producto, me dicen ellos. Porque yo les digo, ¿y qué es un producto al resultado de algo? Me dicen el resultado, pero ¿de qué estoy hablando? ¿Qué operación es la que está involucrada? Estoy hablando de factores, estoy pensando en la conmutatividad de la multiplicación. Y no entienden. Entonces uno dice, y el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué estoy hablando? Entonces, finalmente pareciera que el profesor quiere decirle al alumno que complete algo que ya se memorizó, pero matemáticamente todavía no concibe la idea, ¿ya? Entonces, ustedes decían, creo que mirando el video que propusieron sus compañeros, que ustedes visualizaban ahí el efecto Topace. A ver quién lo dijo. Déjenme decirle el tiro nomás. ¿Quién lo dijo? Hugo Vidal. ¿Está el Hugo Vidal presente? Hola, Hugo Vidal. ¿No está? Hola. Voy a tener que mirar los integrantes. Ya. Bueno. Quería saber, si además del Hugo Vidal, ¿alguien dijo que estaba el efecto Topace? ¿Y por qué y en qué momento lo vieron, lo notaron? ¿O Marcelo o Nayeli, estaba el efecto Topace en ese video que vimos de la profesora que enseñaba ángulos? ¿Profe? ¿Sí? Sí, profe. Creo que sí, al comienzo cuando le dijo ya hazme un ángulo obtuso de 150 grados.
Ah, sí. Sí, pues, obvio. Sí, pues le dijo todo. Porque no dijo, hazme un ángulo obtuso, porque ahí el alumno diría, chuta, obtuso, obtuso, para ver si realmente entiende qué significa obtuso. Ya al decirle 150 grados, le sopló completamente para donde iba la mira. Sí. De todas maneras, hay un efecto topaz. Sí. El efecto Jordan. El efecto Jordan se supone que el profesor ve que fracasa la actividad, está en esa situación de alguna manera y no quiere que los alumnos vivan ese fracaso, ¿de acuerdo? El efecto Jordan, entonces el profesor hace que, por ejemplo, un alumno dice una información, sí, bien, así le dice, claro, porque tú dijiste acá tal cosa, y el alumno empieza a abrir los ojos y ¿qué dije? Así como que, en el fondo, el profesor trata de alguna manera de hacer que los alumnos, trata en algo que es súper banal, completamente de cero matemático, tal vez algo tenga, pero no tiene la fuerza ni la claridad de lo que se espera, pero el profesor trata de reconocer en eso que dijo el estudiante un saber, lo lograste, ¿de acuerdo? Ese es el efecto Jordan. Entonces, no sé, tal vez el alumno Catherine dijo que vio el efecto Jordan. ¿Estará la Katy? Porque ustedes van a tener que agudizar y si ven efectos en sus videos, digo yo, la idea es que ustedes los puedan detectar. Sí, me acuerdo que hubo un efecto Jordan ahí, que era justamente cuando los alumnos estaban haciendo el trabajo con el material que les había dado el profesor, la profesora. Claro. Y habían unos alumnos que hacían el ángulo de 135 y otros lo hacían, digamos que Y el complemento. no sé si lo opuesto, pero claro, Claro, el de suplementar. 360 menos eso, sí. Claro, Sí, justamente ese. sí, yo creo que podríamos tratar de decir, de reconocer tal vez que estaba el efecto Jordan. Ella no fue en explícita, pero en el fondo ella dejó pasar. ¿Sí? Dejó pasar eso, porque claro, uno veía blanco, rojito, y después venía rojo, blanquito, así como que era lo contrario, y todos los niños mostraban así, y ella así como que pasó, así como que bien. Entonces, claro, ella está como de alguna manera diciendo que lo hizo bien, pero no... Eh, eh, yo creo que faltaba como un poco de compromiso, tal vez el tiempo, y la estaban filmando, no sé, habían elementos que igual son complejos de ¿cómo se llama? De controlar, porque hay elementos que, no sé, porque que te filmen, que los alumnos, eh, y que tú vayas a corregirle, mejor no lo corrijo, hay como decisiones en el momento, ¿de acuerdo? Pero si el profesor está en la situación didáctica y pensemos que esa hubiera sido una situación, yo no encuentro que haya sido una situación didáctica porque en el fondo los alumnos no estaban trabajando en una comunidad científica, no estaban logrando un saber por ellos mismos, o sea, hay varios elementos que yo podría, que es bueno en el fondo que se dé, porque en el fondo uno tiene la posibilidad de decir esto no se cumple, ¿cierto? Pero claro, yo no podía decirle al alumno te equivocaste, porque si le voy a decir te equivocaste, estaría en el efecto topase, ¿cierto? Porque le estoy, o no le puedo decir, no le puedo dar información porque rompo el contrato didáctico. Entonces, ahí nosotros tenemos que, la idea es que en los videos que miremos, ¿cierto? O sea, pongámonos realmente cuáles son las reglas de lo que pide la situación didáctica y, y miremos así con las lentes bien puestas así. Y vamos anotando, acuérdense que hay una parte donde tienen que anotar minutos, segundos, si se cumple o no, o si descubren algo, lo tienen que señalar, y la idea es que ustedes van a tener la libertad de escoger cualquiera de los 4 videos, ¿ya? De los 4 links que subí,
¿ya? Pero quiero que los miren ante todo y después elijan con tranquilidad, porque me gustaría saber por qué lo eligieron también, ¿ya? Eso. Bien. El deslizamiento metacognitivo, bueno, creo que acá estaban todos los... igual voy a subir este PPT completo, ya porque creo que la primera fase era solamente subir la primera parte cuando trabajamos con la transposición didáctica, ¿ya? Por ejemplo, el efecto metacognitivo dice reemplazo en el objeto de enseñanza, dice un reemplazo en el objeto de enseñanza. O sea, quiero enseñar cierto contenido, ¿de acuerdo? Estoy en una situación didáctica, recuerden que todos estos fenómenos surgen desde ahí, donde en el contrato didáctico dice que yo no puedo darles pistas a los estudiantes, pero veo que va a fracasar la actividad porque ya se me acaba el tiempo, porque los alumnos están medios perdidos. Entonces yo, en vez de hablar directamente de la actividad, yo hago, ¿cómo se llama? Utilizo otro, hago un deslizamiento, me voy metacognitivamente a algo que puede funcionar de mejor manera, ¿de acuerdo? Y a partir de eso yo le empiezo a explicar o tal vez doy algunas ideas, pero usando este otro conocimiento, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo lo que hago es, en este caso, por ejemplo, lo habíamos dicho, creo que, no sé si lo había mencionado acá, por ejemplo, si estoy trabajando con teoría de conjuntos y veo que hay problemas para comprender ciertas propiedades, ¿cierto?, entre la operatoria de conjuntos, entonces yo me voy y digo, pero lo podía explicar mejor usando diagramas de Venn. Y me pongo a explicar, ¿cierto?, por qué el complemento de la unión es la intersección de los... el complemento de la unión es la intersección de los complementos de los conjuntos. Por decir algo, lo muestro, ¿de acuerdo? Entonces, Brousseau también se dio cuenta que había algo así. En el fondo igual estoy dando información, ¿ya? Pero no es directamente y puntualmente lo que se está pidiendo a los estudiantes, ¿ya? Entonces tal vez puede ocurrir algo así, ¿sí? Con respecto al abuso de la analogía, lo decíamos, la verdad es que uno generalmente en matemática estila usar analogías como para tener como otros contextos, otras miradas, pero la idea o la recomendación es que si usé la analogía es devolverme, volver al problema original y no quedarme ahí. Dice la analogía como herramienta para aumentar el conocimiento. Claro, porque así me permite generalizarlo. La analogía es una nueva oportunidad ante un posible fracaso de aprendizaje. Así lo piensa el profesor, evidentemente. Entonces puede ser que llegue a la respuesta correcta desde la analogía y responda pensando en la analogía, pero finalmente necesita cierto, tal vez eso sin compromiso significa que no me estoy haciendo cargo del problema original, ¿ya? Claro, y ahí está. Dice, puede que quedarse con problemas análogos, pero la idea, ¿cierto?, es poder volver siempre al problema original, ¿ya? Y por último, el envejecimiento de las situaciones, y esto suele suceder, tal vez surgen aquí, dice, la reproducción de la misma clase puede generar efectos y dificultades. Entonces yo digo, claro, pienso en un profesor que puede ser hacer la clase en diferentes cursos, o sea, tiene el mismo nivel, tiene varios cursos del mismo nivel, y puede ser que replique la clase. Y puede ser que, claro, algo se vaya gestando en estos aprendizajes que yo espero que logren los estudiantes, que no son los mismos, y puede ser que este envejecimiento haga que descienda, ¿cierto? Puede ser por problema del profesor. Ahora, si yo lo planteo esto en el tiempo y pienso, bueno, esta actividad que la hice ahora y también la hice hace tanto tiempo, antes me funcionaba mejor, ahora no. Puede ser por diferentes factores. Ya, primero que nada, también tiene que ver con la
expectativas que tiene el profesor, porque si en un curso le funcionó, necesariamente en el otro, cuando lo haga, también va a estar comparando respecto a lo que hizo antes y los logros que tuvo, y ahora dice, pucha, ahora no lo... Está comparando, ¿ya? Respecto a los programas escolares, dice acá, también tiene que ver eso, por eso de alguna manera se van renovando o se van actualizando los programas, más que renovar, la palabra es actualizando, ¿de acuerdo? Porque eso de alguna manera le permite al profesor estar como más atento a su quehacer. Porque si fueran per se los programas, ¿cierto? Los profesores tienen guías, tienen actividades, entonces el trabajo no es que no que la guía no sea buena, ¿cierto? Pero que tal vez el profesor, como ya la usa, entonces la tiene como tan rápida y la entrega y dice, chuta, no me acordaba, no sé, chuta, tal vez no la pensé mejor, podría haber mejorado esto, ¿me entiendes? Como una actualización del material. Entonces, pensando en la teoría de situaciones didácticas, puede ser que estas actividades en el tiempo nos tengan el mismo efecto, o aquellas actividades que yo pienso que puedo aplicar en algún momento, tal vez tenga sentido en una cierta época, tal vez porque tal vez la contextualicé para ciertos elementos que tenían sentido, pero si estoy hablando, no sé, de radio cassette, hoy en día, no me funciona, por decir algo. Hoy día no que ahora digo, ¿qué está hablando la profesora? No sé, va a tener que ver el contexto, si tiene algún contexto, bueno, evidentemente hay que ir renovando, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si uno piensa en la tecnología, yo pienso hoy en día en la tecnología y en el quehacer con mis estudiantes, y ahora me encima en este modo online, claramente tengo posibilidades de hacer actividades donde involucre a los estudiantes y que ellos usen la tecnología porque evidentemente ellos están más, ustedes están mucho más conectados con la tecnología que yo. Entonces yo me tengo que de alguna manera esforzar también por esas actividades, ¿cierto? Que yo pienso que pueden funcionar y estaban en papel, bueno, ¿cómo yo las traduzco tal vez a un nuevo formato donde los alumnos sean más interactivos, ¿cierto? Y que le permita al estudiante un compromiso con su conocimiento, porque no sé, yo creo que es mucho más fácil hoy en día, gracias a la tecnología, poder repensar nuestras actividades que tenemos, ¿cierto? En los pendrive, en el PC, para que ustedes puedan, y para que nuestros futuros estudiantes, para ustedes, ¿cierto? Puedan sentirse más contentos trabajando. Eso. Y comprometidos con su conocimiento. Y eso. ¿Alguna pregunta? Ya estamos en la hora, pero no sé si alguien quiere decir algo. Sí, yo tengo una duda con respecto a